Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Como ya sabrán si son asiduos a este espacio, me encanta sumergirme en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de series que nos atrapan desde el minuto uno. Y hoy, prepárense porque vamos a explorar un universo lleno de pasión, intriga y giros inesperados que seguramente los mantendrán al borde de sus asientos. Sí, hoy vamos a hablar de dramas turcos. Pero no cualquier drama turco, no. Hoy nos vamos a adentrar en esos dramas adictivos, esos que te roban horas de sueño, que te hacen querer saber qué va a pasar después, y que te dejan pensando en los personajes días después de haber terminado la serie. He seleccionado 15 joyas ocultas, o no tan ocultas, que giran en torno al amor y los secretos, esa combinación explosiva que siempre nos engancha. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás ninguna de mis recomendaciones, reseñas y análisis sobre el mundo del cine y la televisión. Y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Créeme, no querrás perdértelo. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en estos 15 dramas turcos adictivos llenos de amor y secretos. Agarra tu manta favorita, prepárate un té porque vamos a estar un rato largo hablando de estas maravillas. Empecemos fuerte con un drama que me tuvo pegada a la pantalla durante días, Kara para Aşk, o Amor de contrabando como se le conoce en algunos lugares. Esta serie es un torbellino de emociones. La historia sigue a Ömer, un policía íntegro, y a Elif, una diseñadora de joyas exitosa, cuyas vidas se cruzan trágicamente cuando sus seres queridos son encontrados muertos juntos. Lo que al principio parece una coincidencia se convierte en una red de secretos, mentiras y dinero sucio que los obliga a trabajar juntos para descubrir la verdad detrás de estas muertes. La química entre los protagonistas es innegable y la trama está tan bien construida que cada episodio te deja con ganas de más. Prepárense para giros inesperados y momentos de tensión que les harán contener la respiración. Profundicemos en Kara para Aşk. Lo que hace que este drama sea tan cautivador es la forma en que entrelaza el romance con el thriller criminal. No es simplemente una historia de amor, es una investigación llena de peligros, donde cada personaje guarda secretos y las motivaciones son turbias. Ömer, interpretado magistralmente, es el epítome del policía incorruptible, un faro de moralidad en un mundo plagado de corrupción. Su dolor por la pérdida de su prometida y su determinación para descubrir la verdad son palpables. Elif, por otro lado, es una mujer fuerte y decidida, que se ve obligada a reinventarse cuando su familia se ve envuelta en el escándalo. Su evolución desde una diseñadora de joyas exitosa a una investigadora incansable es fascinante. La relación entre Ömer y Elif no es instantánea. Comienza con desconfianza y resentimiento, pero a medida que trabajan juntos y comparten sus vulnerabilidades, se desarrolla una conexión profunda y auténtica. Su amor nace de la adversidad, fortalecido por la necesidad mutua de encontrar la verdad. La serie también explora temas como la familia, la lealtad y el sacrificio. Los personajes secundarios, cada uno con sus propias historias y motivaciones, enriquecen la trama y añaden complejidad al drama. La fotografía es impresionante, con escenas grabadas en Estambul que realzan la belleza de la ciudad y crean una atmósfera misteriosa y envolvente. La banda sonora es igualmente efectiva, con melodías emotivas que acompañan los momentos más dramáticos y románticos. Si buscas un drama turco que te mantenga al borde de tu asiento y te haga sentir una montaña rusa de emociones, Kara para Aşk es una excelente opción. Sigamos con Medcezir. Este drama, una adaptación turca de la famosa serie americana, DOC, nos transporta a un mundo de lujo, privilegios y dramas adolescentes. Yaman, un chico de barrio con un pasado difícil, es acogido por un abogado adinerado que le da una nueva oportunidad en la vida. Yaman se muda a Alnkoy, un barrio exclusivo donde conoce a Mira, una chica popular y adinerada que está lidiando con sus propios problemas. La serie explora temas como la clase social, la identidad, el amor y la amistad, todo ello aderezado con mucho drama y romance. Si te gustaron las series tipo Gossip Girl o DOC, definitivamente tienes que ver Medcezir. Medcezir destaca por su adaptación fiel y a la vez original de DOC. Si bien mantiene la esencia de la serie original, incorpora elementos propios de la cultura turca, creando una experiencia fresca y atractiva para el público local e internacional. Yaman es un personaje complejo, marcado por su pasado y luchando por encontrar su lugar en un mundo que le es ajeno.
Su relación con Mira es el corazón de la serie, un romance complicado por las diferencias de clase y los problemas personales de cada uno. La serie aborda temas importantes como el abuso, la adicción y la búsqueda de la identidad. Los personajes secundarios son igualmente interesantes, cada uno con sus propias historias y secretos. La ambientación en Almköy, un barrio ficticio que representa la opulencia y el glamour de la alta sociedad turca, es un atractivo visual importante. La música juega un papel fundamental en la serie, con canciones turcas y extranjeras que acompañan a la perfección los momentos más emotivos y dramáticos. Si te gustan los dramas adolescentes con toques de romance, intriga y crítica social, Medcezir es una serie que no te puedes perder. Ahora, cambiemos un poco de registro con Yerde, que se traduce como En el interior. Esta serie policíaca es un thriller psicológico que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer episodio. La historia sigue a dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados cuando eran niños. Sarp se convierte en policía y es infiltrado en la mafia, mientras que Umut es adoptado por un jefe de la mafia y se convierte en uno de sus hombres de confianza. Los dos hermanos, sin saber el uno del otro, se enfrentan en bandos opuestos de la ley, en una lucha llena de acción, suspense y dilemas morales. La trama es compleja y los personajes están muy bien desarrollados, lo que hace que la serie sea realmente adictiva. Yerde es un thriller psicológico que te atrapa desde el principio con su trama compleja y sus personajes multidimensionales. La tensión constante, los giros inesperados y la lucha interna de los personajes la convierten en una experiencia adictiva. La serie explora temas como la lealtad, la traición, la identidad y la redención. Sarp y Umut son personajes complejos, obligados a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a situaciones extremas. Su relación fraternal, aunque desconocida, es el eje central de la serie, y su reencuentro es uno de los momentos más emotivos. La serie también destaca por sus escenas de acción bien coreografiadas y su fotografía oscura y atmosférica. La banda sonora, con música electrónica y melodías dramáticas, crea una atmósfera de tensión y suspense. Si buscas un thriller policíaco que te haga pensar y sentir, Yerde es una serie que te recomiendo encarecidamente. Continuamos con Aşk Memnu o Amor Prohibido, un clásico de los dramas turcos que ha cautivado a audiencias en todo el mundo. Esta serie, ambientada en la alta sociedad de Estambul, cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella, con el fin de escapar de su madre, una mujer manipuladora y envidiosa. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el joven y atractivo sobrino de Adnan, y se enamoran perdidamente. Su amor prohibido desatará una serie de consecuencias devastadoras que afectarán a todos los que les rodean. Aşk Memnu es un drama intenso y apasionante que explora los límites del amor, la ambición y la traición. Aşk Memnu es un drama clásico por una razón. Es una historia de amor prohibido, ambición y traición que te atrapa desde el primer episodio. La serie explora temas universales como la soledad, la insatisfacción y la búsqueda de la felicidad. Biter es un personaje complejo, atrapada entre su deseo de libertad y su ambición por el poder. Su relación con Belul es intensa y apasionada, pero también destructiva y llena de culpa. La serie también destaca por su ambientación lujosa y su vestuario elegante. La música, con melodías emotivas y dramáticas, acompaña a la perfección los momentos más intensos de la historia. Si buscas un drama turco clásico que te haga sentir una montaña rusa de emociones, Aşk Memnu es una excelente opción. Siguiendo con los clásicos, no podemos dejar de mencionar Binbir Gece o Las Mil y Una Noches. Esta serie cuenta la historia de Sherazat, una arquitecta talentosa que necesita desesperadamente dinero para tratar la leucemia de su hijo. Desesperada, Sherazat le pide un préstamo a su jefe, Onur, un hombre rico y poderoso que le hace una propuesta indecente a cambio del dinero. Sherazat, sin otra opción, acepta la propuesta, pero pronto se da cuenta de que sus sentimientos por Onur son mucho más complejos de lo que imaginaba. Binbir Gece es una historia de amor, sacrificio y superación que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Binbir Gece es una serie que explora la profundidad del sacrificio maternal y las complejidades del amor en circunstancias extremas. Sherazat es una heroína moderna, una mujer fuerte y decidida que lucha por la vida de su hijo. Su relación con Onur es un torbellino de emociones, desde la desconfianza y el resentimiento hasta el amor y la pasión. La serie también aborda temas como la desigualdad social, la discriminación y la lucha contra la enfermedad.
La ambientación en Estambul, con sus paisajes urbanos y sus edificios históricos, es un atractivo visual importante. La música, con melodías árabes y turcas, crea una atmósfera exótica y romántica. Si buscas un drama turco que te haga llorar, reír y creer en el poder del amor, Binbir Gece es una serie que no te puedes perder. Ahora hablemos de Erkenci o Pájaro Madrugador. Esta serie es una comedia romántica refrescante y encantadora que te hará reír y suspirar al mismo tiempo. La historia sigue a Sanem, una joven soñadora y alocada que trabaja en una agencia de publicidad. Allí conoce a Khan, el hijo mayor del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y apasionado. Sanem y Khan se enamoran, pero su relación está llena de obstáculos y malentendidos. Erkenci es una serie ligera y divertida que te dejará con una sonrisa en el rostro. Erkenci es una bocanada de aire fresco en el mundo de los dramas turcos. Es una comedia romántica que te hace reír a carcajadas y suspirar de amor. Sanem y Khan son una pareja adorable con una química explosiva que te atrapa desde el primer momento. La serie explora temas como la amistad, la familia, la ambición y la búsqueda de la felicidad. La ambientación en Estambul, con sus calles coloridas y sus paisajes impresionantes, es un atractivo visual importante. La música, con canciones pop turcas, crea una atmósfera alegre y vibrante. Si buscas una serie ligera y divertida que te haga olvidar tus problemas, Erkenci es una excelente opción. Vamos con Kiral Kask o Amor en alquiler. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Defne, una camarera que necesita desesperadamente dinero para pagar las deudas de su familia. Desesperada, Defne acepta un trato con Neriman, una mujer rica y manipuladora que le ofrece una gran suma de dinero a cambio de que conquiste a Omer, un diseñador de zapatos exitoso y solitario. Defne acepta el trato, pero pronto se da cuenta de que sus sentimientos por Omer son reales. Kiral Kask es una serie divertida y entretenida que te hará creer en el amor verdadero. Kiral Kask es una comedia romántica con un toque de intriga que te mantiene enganchado desde el principio. Defne es una heroína adorable, que lucha por su familia y por encontrar el amor verdadero. Su relación con Omer es complicada y llena de obstáculos, pero también divertida y apasionada. La serie explora temas como la familia, la amistad, la ambición y el amor. La ambientación en Estambul, con sus tiendas de moda y sus cafés elegantes, es un atractivo visual importante. La música, con canciones pop turcas, crea una atmósfera alegre y romántica. Si buscas una serie divertida y entretenida que te haga creer en el amor verdadero, Kiral Kask es una excelente opción. Cambiando un poco de aires, hablemos de Silla Bellazask, o Amor en blanco y negro. Esta serie dramática nos presenta la historia de Asl, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario frío y despiadado. Asl y Ferhat provienen de mundos opuestos, pero a medida que se conocen, descubren que tienen mucho más en común de lo que imaginaban. Silla Bellazask es una serie intensa y emocionante que explora la redención, el perdón y el poder transformador del amor. Silla Bellazask es una serie dramática que te sumerge en un mundo de violencia, redención y amor improbable. Asl y Ferhat son personajes complejos y atormentados, que luchan por encontrar la luz en la oscuridad. Su relación es un torbellino de emociones, desde el miedo y el odio hasta el amor y la compasión. La serie explora temas como la moralidad, la justicia, la familia y la superación personal. La ambientación en Estambul, con sus calles oscuras y sus paisajes impresionantes, crea una atmósfera de tensión y misterio. La música, con melodías emotivas y dramáticas, acompaña a la perfección los momentos más intensos de la historia. Si buscas una serie dramática que te haga sentir una montaña rusa de emociones, Silla Bellazask es una excelente opción. No puedo dejar de mencionar Ufak Tefek Cinayetler o Pequeños Crímenes. Esta serie es un drama de misterio y suspense que te mantendrá en vilo hasta el final. La historia sigue a 4 amigas de la infancia que se reencuentran después de años de separación. Sin embargo, su reencuentro desentierra viejos rencores y secretos que ponen en peligro sus vidas. Ufak Tefek Cinayetler es una serie adictiva y llena de giros inesperados que te hará cuestionar la verdadera naturaleza de la amistad. Ufak Tefek Cinayetler es una serie de misterio y suspense que te atrapa desde el principio con su trama intrincada y sus personajes complejos. La serie explora temas como la envidia, la ambición, la venganza y la amistad. Las 4 protagonistas son mujeres fuertes y decididas, que luchan por el poder y el control.
La ambientación en la alta sociedad de Estambul, con sus mansiones lujosas y sus fiestas elegantes, es un atractivo visual importante. La música, con melodías inquietantes y dramáticas, crea una atmósfera de tensión y suspense. Si buscas una serie adictiva que te haga cuestionar la verdadera naturaleza de la amistad, Ufak Tefek Cinayetler es una excelente opción. Çukur o El Pozo es una serie de acción y drama que te sumerge en el peligroso mundo de la mafia turca. La historia se centra en la familia Koval, que controla el barrio de Çukur, un lugar peligroso y caótico. Cuando un nuevo grupo de mafiosos intenta apoderarse de Çukur, la familia Koval se enfrenta a una guerra sangrienta para proteger su territorio. Çukur es una serie llena de acción, intriga y personajes complejos que te mantendrá pegado a la pantalla. Ahora hablemos de Mucize Doktor o Doctor Milagro. Esta serie médica adaptación turca de la serie coreana Good Doctor cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con autismo y síndrome de Savant. A pesar de sus dificultades sociales, Ali es un médico brillante y talentoso que desafía los prejuicios y demuestra su valía en el hospital. Mucize Doktor es una serie conmovedora e inspiradora que te hará reflexionar sobre la inclusión, la diversidad y el potencial humano. Continuamos con Erkay. Esta serie dramática nos cuenta la historia de Reyyan, una joven hermosa e inocente que se enamora de Miran, un hombre misterioso y vengativo. Miran se casa con Reyyan para vengar la muerte de sus padres, pero pronto se da cuenta de que sus sentimientos por ella son reales. Erkay es una serie llena de pasión, drama y giros inesperados que te mantendrá al borde de tu asiento. Casi terminando, hablemos de Dirilis, Ertuğrul o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie histórica épica nos transporta al siglo XIII y cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano. Dirilis, Ertuğrul es una serie llena de acción, aventura y batallas épicas que te sumergirá en la historia de Turquía. Penúltima recomendación es Kurulus, Osman o Fundación Osman. Esta serie, continuación de Dirilis, Ertuğrul, cuenta la historia de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Kurulus, Osman es una serie llena de drama, intriga y batallas épicas que te mantendrá entretenido durante horas. Y finalmente, pero no menos importante, Yargı o Juicio. Esta serie dramática y de misterio sigue a Ilgaz, un fiscal recto y justo, y Ceylin, una abogada apasionada y poco convencional. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin asume su defensa. A medida que trabajan juntos para descubrir la verdad, Ilgaz y Ceylin se ven envueltos en una red de secretos, mentiras y corrupción que pone en peligro sus vidas. Yargı es una serie adictiva y llena de suspense que te hará cuestionar la justicia y la moralidad. Uf. Y ahí lo tienen, amigos, un maratón de recomendaciones de dramas turcos adictivos llenos de amor y secretos que espero que disfruten muchísimo. Sé que son muchas opciones, pero créanme, cada una de estas series tiene algo especial que la hace única y memorable. En resumen, hemos explorado 15 dramas turcos que van desde el romance y la comedia hasta el suspense y la acción, pasando por dramas históricos y adaptaciones de series exitosas. Espero que esta selección les haya dado una idea de la riqueza y la diversidad del mundo de los dramas turcos, y que se animen a explorar este género que cada vez gana más adeptos en todo el mundo. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Me encantaría saber cuáles son sus dramas turcos favoritos, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos. Y antes de despedirme, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan descubrir estos dramas increíbles, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis próximas recomendaciones y reseñas. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.